oí una voz que desde el cielo, desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y entonces a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como la de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales. Entonces estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque has juzgado correctamente. Ellos derramaron la sangre de los creyentes y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que del altar se respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Entonces el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una gran voz que decía: está hecho. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino de la ira de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 45 kilogramos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. En el 2006 salió una película muy interesante, a mí personalmente me gustó mucho, de nombre Apocalipto. Es una película donde muestra el colapso de la civilización maya a manos de los aztecas y luego a manos de los españoles. Pero hubo un dato de esta película, Apocalipto, que llamó mucho la atención a la gente, y de hecho la gente comenzó en un frenesí de preocupación, basado en el calendario maya, muy similar al calendario azteca. Ahora, ¿cuál era esta preocupación que la gente comenzó a notar en el 2006? La preocupación era que el calendario maya, según ese calendario, el último ciclo, el ciclo Bactún, terminaba el 21 de diciembre del 2012. ¿Qué tiene que ver esa fecha? Bueno, la gente empezó de manera incorrecta, a pensar que si el ciclo del calendario maya de 5,000 y tantos años termina el 21 de diciembre del 2012, muchos concluyeron que eso era entonces el fin del mundo. Según el calendario maya, empezaron a salir las noticias, sobre todo amarillistas en internet y demás. El fin del mundo es el 21 de diciembre del 2012, según el calendario maya. Y así empezó la gente a preocuparse. Y de ahí salieron películas como
2012 o 2012, donde habla acerca del fin del mundo según como ya dije, el calendario maya. Y es que en general la humanidad sabemos que esto no puede seguir así por siempre. Algo tiene que suceder. La historia de la humanidad no va a seguir y seguir y seguir. Tiene que haber algún fin. Tiene que llegar un momento terminal. Y en ocasiones vemos, hermano, estas noticias acerca como el calendario maya o rumores de guerra. Todavía no termina la guerra entre Ucrania y Rusia, sigue todavía. Inestabilidad en cuanto a las treguas de paz. Supuestamente ahorita hay paz entre Palestina y entre Israel, pero a veces pareciera solamente ficción. O vemos dictadores que llegan al poder, o dictadores que de pronto son sacados de su país y encarcelados en otro. Pandemias mundiales como ahorita está, hermano, no increíblemente el superflu. A mí me dio el superflu esta semana. Ya me siento bien y no estoy contagioso. Pero de pronto, hermanos, se sueltan estas pandemias, estos virus, estas bacterias que enferman a poblaciones enteras. Y sabemos que todo esto nos está llevando hasta un momento final. Tarde o temprano las cosas ya no van a mejorar. Tarde o temprano las cosas van a terminar. Tarde o temprano llegará lo que la Biblia dice que se llama el gran día del Dios Todopoderoso, que es el día del juicio en el que Dios derramará los últimos juicios sobre la humanidad. Y Juan en este capítulo 16 nos invita a ver esos eventos futuros en que vendrá esos últimos juicios, esas últimas 7 plagas que Dios derramará sobre la humanidad. Así es que hoy vamos a ver en primer lugar el resumen de estos 7 juicios que Dios va a derramar. Y eso lo aparecen en Apocalipsis capítulo 16. Y se dividen en 2 grupos, un grupo de 4 juicios y un grupo de 3 juicios. Los primeros 4 juicios, hermano, inician cuando se escucha una voz del cielo. Versículo 1: y oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. ¿Se da cuenta? Desde el templo celestial se escucha una voz, es la voz de Dios. Es Dios el que dice a los ángeles: ángeles, tomen sus copas y vayan y derramen sus copas de juicio sobre la tierra. El juicio final no va a ocurrir por el calentamiento global, ni porque estalla una guerra nuclear entre las naciones, o por el colapso del sistema mundial o el colapso del dólar. No, hermano, el juicio final vendrá a la humanidad porque Dios así lo ha determinado. No va a tener nada que ver los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Es Dios quien vendrá a este mundo y dirá juicio sobre la humanidad. Estos juicios no son coincidencia, sino que es la respuesta de Dios a una humanidad que constantemente le ha dado la espalda. A una humanidad que constantemente ha quebrantado la ley de Dios. A una humanidad que constantemente ha usado la Biblia también para defender sus prejuicios, sus racismos, su persecución de otros. A una humanidad que vive como si Dios no existiera. Así es que las primeras 4 copas que aparecen en Apocalipsis 16 tiene que ver como un juicio sobre la tierra y los moradores de la tierra. Vea, copa número 1 aparece en el versículo 2. Dice que salen llagas malignas sobre el cuerpo de la gente. De pronto les brotan úlceras en el cuerpo. ¿En el cuerpo de quiénes? Dice la Biblia: de todos los que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Copa 2. Cuando se derrama ese juicio, el mar se convierte en sangre y todo lo que hay en el mar se muere. Copa 3. Todos los ríos y los manantiales se convierten en sangre
Y eso afecta la sobrevivencia de la humanidad, porque si no hay agua potable, morimos de sed. Copa 4 dice que el sol se vuelve tan radioactivo que produce quemaduras en el cuerpo de la gente. Ahora no solamente les han brotado úlceras infecciosas, ahora la radiación del sol está provocando quemaduras en el cuerpo de la gente. Luego el siguiente grupo de 3 juicios, de 3 plagas, tienen que ver con el juicio de Dios sobre el reino de Satanás. Copa 5 aparece en el versículo 10. El reino de la bestia queda sumido en oscuridad, completa oscuridad en el reino de la bestia. Copa 6, el río Éufrates, que es un lugar literal allá en Israel, dice que se seca y salen unos espíritus malignos como ranas para engañar a los gobernantes de la tierra, para reunirlos a ellos y a sus tropas, a los ejércitos, para unirse en una guerra contra Dios. Copa 7, ocurren señales y fenómenos, truenos, relámpagos en el cielo, un gran terremoto en toda la tierra, un terremoto como nunca ha ocurrido, tanto que la gran ciudad se parte en 3, las ciudades importantes del mundo desaparecen las islas, las montañas, y luego, hermano, como si eso no fuera poco, caen enormes granizos del cielo que pesan alrededor de 45 kilos cada granizo, devastando la tierra. ¿Se da cuenta? Así será el día final aquí en la tierra. Llagas sobre los cuerpos, úlceras, el mar convertido en sangre, las aguas dulces convertidas en sangre, el sol quemando el cuerpo de la gente, el reino de la bestia en tinieblas, el río Éufrates seco y los ejércitos de la humanidad reunidos para hacer guerra contra Dios. Y por último, el terremoto, desaparecen las islas, las montañas y luego los enormes granizos. Así será el último día de la existencia de la humanidad. Ahora, lo que quiero que veamos es que estos juicios serán juicios completos, juicios totales, devastadores. ¿Por qué menciono eso? Porque en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, hay los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y ahora los juicios de las 7 copas. Usted dirá, hermano, ¿pero qué ya no se convirtió el mar en sangre en el juicio de las trompetas? Sí, pero solamente parcialmente. Si usted ve Apocalipsis capítulo 8 versículo 7, ahí nos narra ese juicio. Dice que el primer ángel tocó su trompeta, Apocalipsis 8:7, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Se da cuenta que en cada uno de esos juicios se destruye una parte nada más de las plantas. Se convierte una parte del mar en sangre. Se destruye una parte de las criaturas, una parte de los barcos. Solamente una tercera parte en cada una de esas instancias sufre pérdida. Pero ahora, en estas últimas 7 plagas, queda devastado todo. Capítulo 16, versículo 2. Toda la gente empieza en sus cuerpos a brotar úlceras malignas. Versículo 3. Todo el mar se convierte en sangre. Versículos 8 y 9. Dice que el sol quemó a toda la gente sufrió quemaduras. Así es que nos damos cuenta que ahora las plagas finales no son parciales, sino es el juicio de Dios completo, un juicio no diluido, un juicio total que viene sobre la humanidad. Y esto, hermano, era de esperarse,
porque en Apocalipsis 15:1, recuerden lo que se dijo: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Es por eso que los efectos son completos, totales y devastadores, porque ya no hay más juicio. Aquí ya se está derramando a manos llenas toda la ira de Dios sobre la humanidad. Son las últimas plagas que Dios derrama. Ya no hay más juicio de destrucción sobre los moradores de la tierra. De hecho, cuando se derrama el 7º juicio, dice la Biblia, versículo 17, cuando se derrama ese juicio, se escucha una voz que dice: está hecho. Fin de los juicios de Dios sobre sus enemigos. ¿Qué significa que estos juicios son totales y los anteriores fueron parciales? Es como que si Dios en los primeros juicios les está dando advertencias. No son completos los primeros juicios, como que son advertencias, amonestaciones, como que Dios todavía les quiere dar una oportunidad. Por eso es que no se convirtió todo el mar en sangre. Por eso es que no destruyó toda la hierba verde. Por eso es que no destruyó a todos los barcos. Como que si les está dando todavía una oportunidad. Porque así es Dios. Dios es un Dios clemente, misericordioso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pareciera que los juicios anteriores, Dios muestra su paciencia para la humanidad, buscando su arrepentimiento. Pero al igual el hombre, igual que Faraón, cuando miraba cómo Dios derramaba las plagas sobre Egipto, dice la Biblia que endureció su corazón. Y así el hombre endurece y endurece su corazón. Así es que estos últimos 7 juicios ya no son advertencias, ya no son amonestaciones. Ya llegó el fin, ya no hay más oportunidad. Es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás. No hay manera en que el hombre podrá escapar la ira del Cordero. El juez ya dio la sentencia final. Ya no hay más oportunidad para la defensa. Viven ahora en carne propia las consecuencias de sus actos y reciben sobre sus cuerpos el justo juicio de Dios. Y al ver las consecuencias terribles de estos primeros 4 juicios, uno dice: la gente va a recapacitar. Cuando vean que todos tienen úlceras en sus cuerpos, cuando vean que todos los mares ya están convertidos en sangre, cuando vean que ya no hay agua para tomar, ya todo está convertido en sangre, cuando vean todo esto, la gente ahora sí yo creo que se van a arrepentir. Todo lo contrario, versículo 9. La gente, en lugar de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre estas plagas, maldijeron su nombre. No se arrepienten, solo maldicen al único que tiene el poder para detener los juicios. Miran a Dios y lo odian, reniegan contra Él, lo desprecian, maldicen su nombre. Ahora analicemos nuestro propio corazón, sobre todo si estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. En ocasiones vivimos pruebas y dificultades, todos tenemos dificultades en esta vida. Pongámonos a pensar, si no estamos bien con Dios hoy, tal vez esas dificultades es el llamado de Dios a nuestras vidas para arrepentirnos. Tal vez estuvimos en el hospital porque Dios nos está llamando y nos está diciendo: hijo, arrepiéntete. Tal vez perdimos un empleo porque es un llamado de Dios: hijo, humíllate ante mi presencia. Tal vez nos ocurrió algo catastrófico el año pasado y es una manera en que Dios nos está diciendo: hijo mío, recapacita, busca mi rostro, dobla tus rodillas delante de mí.
Pero ¿qué sucede? El hombre endurece su corazón y dice, no, es que simplemente fue una mala racha. No, yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo que este año va a ser mejor. Ahora sí le voy a echar ganas, y endurece su corazón. Pero el continuo rechazo de Dios tiene consecuencias destructivas, porque nos llevarán a una eternidad de condenación donde sufriremos el justo castigo por vivir una vida en que constantemente pisoteamos la ley de Dios y su voluntad. Eso tiene consecuencias. Por eso Isaías el profeta dice, cuando Pablo cita al profeta en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete hoy, ya no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete hoy, ahora mismo. Porque si endurecemos nuestro corazón, puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Ahora, no solamente el juicio será total y completo sobre la humanidad, sino que también será total y completo sobre el reino de Satanás. Para el tiempo del fin, Satanás ejercerá un dominio sobre la humanidad a través de su gobierno, a través del anticristo. Y pareciera que el reino de Satanás en los últimos días será impenetrable, y que no hay ningún poder que se levante en contra del reino de Satanás. Pero recordemos, no hay nada que pueda estar por encima del poder de Dios, porque solamente Dios es supremo. Así que Dios, ¿qué es lo que hace? Sumerge el reino de Satanás en tinieblas y permite que los gobernantes del mundo sean engañados por esos espíritus que parecen ranas, que los convencen a unirse en una guerra contra Dios, versículos 13 al 14. Y la gente se reunirá en un valle llamado Armagedón para hacer la guerra contra Dios. Y estos serán engañados por esos espíritus demoníacos. Y estos versículos se refieren a una batalla final en un lugar allá en Israel, en el valle de Armagedón, donde los gobernantes de la tierra, engañados por Satanás, intentarán en conjunto oponerse a Dios. Ahora, la escena es esta: es un enorme valle lleno de los ejércitos mundiales. Ahí están con sus tanques, con sus caballos, con sus armamentos, todos los ejércitos de la humanidad, reunidos para oponerse contra Dios. Están ya todos preparados, lanzando, apuntando sus armas como si fuese hacia los cielos. Vamos ahora sí a destruir a Dios. ¿Cómo cree usted que Dios ve semejante escena? ¿Estará Dios nervioso? Ay, ojalá sobreviva esta. Ay, no, qué miedo al ver a la humanidad reunida en contra de mí. Sé exactamente cómo Dios va a responder ante esa amenaza, porque esa amenaza la podemos ver también en el Salmo capítulo 2. Vea Salmo 2, versículos 1 al 4. Dice: ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En ese día en que las naciones estén reunidas para pelear contra Dios en el valle de Armagedón, Dios mirará todo eso y dirá: ¡ay, de veras esta gente! ¡Qué gente tan ridícula! ¡Qué gente tan irracional! Y Dios se burlará de ellos y dirá: ¿cómo esta gente pretende acabar con el Todopoderoso? ¿Cómo esta gente pretende acabar con el Inmortal? ¿Cómo esta gente podrá contra el que todo lo sabe? ¿Cómo esta gente, mortales, podrán en contra del eterno Dios?
No pueden. Dios mirará a la humanidad y se burlará de ellos. Cuán engañada está la humanidad pensando que podrán oponerse a Dios. Pensarán que ellos podrán oponerse contra el Todopoderoso, contra el Omnisciente, contra el Inmortal. Juan nos dice que en los últimos días la oposición contra Dios no será solamente individual, sino corporativa. Las naciones mismas se reunirán en contra de Dios. Pero ningún poder mortal podrá mantenerse en pie contra el gran poder de Dios. De hecho, se derrama la séptima copa y se escucha la voz del cielo diciendo: está hecho. Y de pronto sucede la última señal, versículo 18: relámpagos, estruendos, truenos, violento terremoto, un terremoto cual nunca ha ocurrido en la tierra. Tan fuerte fueron esos fenómenos, versículo 19, que la gran ciudad se parte en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Nueva York se destruye, San Francisco, Las Vegas, Miami, Ciudad de México, todas las grandes ciudades, París, Roma, todas las grandes e importantes ciudades de la tierra, todas a una se desploman y quedan puros escombros. Desaparecen las islas, desaparecen las montañas y luego aparecen de pronto unas cosas blancas que van girando hacia la tierra, enormes granizos de casi 45 kilos cada uno, y caen sobre todo el planeta Tierra. Es la manera en que Dios se burlará de la humanidad que intentó oponerse ante el Todopoderoso. ¿Quién podrá contra todo eso? ¿Quién podrá contra todos estos juicios? ¿Quién podrá? Lo terrible de todo esto es que cuando ya haya cesado toda esa conmoción, se escucharán movimientos, gente saliendo de entre los escombros, gente saliendo entre toda esa destrucción. ¿Y qué dice el versículo 21? Los que sobrevivieron a los granizos, dice, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Se da cuenta que ni aún así el pecador se arrepentirá. Ni aún viendo los terremotos, ni los granizos, ni las úlceras, ni las quemaduras en el cuerpo, ni aún así el pecador se arrepentirá. El resultado final para la humanidad es que vivirán en carne propia lo que ellos mismos hicieron al pueblo de Dios. ¿Por qué es que Dios les da a beber sangre? Porque ellos mismos derramaron la sangre del pueblo de Dios. Eso usted lo ve en el versículo 5 y 6. Dios les está dando el justo juicio por todo lo que ha hecho la humanidad en contra del pueblo de Dios. ¿Cómo debemos responder nosotros, sabiendo que Dios va a venir a juzgar a la humanidad? ¿Cómo nos debe afectar a nosotros sabiendo que esto va a ocurrir pronto? ¿Cómo actuaremos? Unos viven preocupados por lo que ven en las redes acerca de la marca de la bestia, las declaraciones de guerra, que si la próxima luna roja, que es un eclipse de la luna, que si eso ahora sí anuncia el fin del mundo. Otros viven como si el fin y todo lo que vemos en la Biblia, pues sí, tal vez pueda que ocurra, pero pues quién sabe, ya pasó tanto tiempo y Cristo no viene. Pero Juan registra las palabras de Jesús y nos dice exactamente cómo debemos vivir. Versículo 15 nos dice: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Jesús nos advierte, viene como un ladrón y debemos de estar despiertos. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, debemos vivir esperando que podría venir en cualquier momento. Hermano, ¿se ha puesto a pensar que de pronto podría venir Jesús antes de que termine esta semana? ¿Se da cuenta que esa es una realidad?
que Jesús podría venir y llevar a cabo los juicios que Él ha prometido aquí en el libro del Apocalipsis, que el Señor Jesús podría desatar ya este tiempo final sobre la tierra en el momento menos esperado. Debemos estar preparados como si fuera con la ropa en mano para no ser sorprendidos y sufrir vergüenza. Esto habla de tener la seguridad que hemos sido perdonados y declarados justos en base a la obra de Jesús. ¿Qué tiene esa idea de no estar desnudos en el momento que venga Jesús? Tiene que ver con el huerto del Edén. Adán y Eva pecan contra Dios, sus ojos son abiertos, ¿y qué es lo primero que se dan cuenta? Que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿Qué hace Dios? Mata uno o dos de los animales del huerto, les quita las pieles y hace vestiduras para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque fue precisamente lo que hizo Dios en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue la víctima inocente que fue a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser cubiertos por la justicia de Jesucristo.